Aunque parezcan sacadas de una película, estas imágenes forman parte de lo vivido por 604 dominicanos que, en apoyo a los Estados Unidos, acudieron a territorio bélico durante la guerra de Irak. Son 604 historias llenas de momentos imborrables, reconocidas a nivel internacional como una actuación impecable, pero escrita a veces entre líneas aquí en el país. Esta noche son ellos nuestros protagonistas. Muchísimas gracias, Elianta, por darme la oportunidad a través de los medios Telemicro por contar esta historia tan interesante. ¿Nunca había hecho referencia pública sobre esto? Habíamos participado en eventos de presentación de lo que realizamos, pero la única entrevista que dimos a nuestro regreso fue días después de llegar al país. General, ¿cómo se enteró que usted había sido designado y reclutado para esta misión en Irak? Yo era el comandante del primer batallón de comandos del ejército, una unidad élite, con asiento en San José de las Matas. Recibo una llamada del secretario de las Fuerzas Armadas de ese momento, el teniente general José Miguel Ángel Soto Jiménez, de que me presentara a su despacho. En ese momento pensé, caramba, ¿qué hice? ¿Y ahora qué pasó? Me dirijo hacia la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Al llegar allí, me pasan inmediatamente donde el señor secretario y se paró de su asiento a recibirme. Cuando nos sentamos me dice, me gustaría estar en sus botas para la noticia que le voy a dar. Eso me dio un poco de curiosidad, más de la que tenía. Y me dijo, el país y el señor presidente han decidido apoyar a los Estados Unidos en la guerra mundial contra el terrorismo, apoyándolos con tropas en Irak. Y yo he decidido, si usted está de acuerdo, que usted sea el comandante de esa operación. ¿Qué respondió? No lo pensé dos veces. Inmediatamente le dije, claro que sí, comandante, cuente conmigo para esa misión. No todo el mundo reaccionó de esa manera, general. Le dije en ese momento que no, que yo no era Jesucristo para sacrificarme por nadie, que no iba para allá, porque eso representaba un peligro inminente. Algunos dijeron que no para la primera rotación y después participaron en la segunda. ¿Qué le dijo su esposa cuando usted le dijo, me voy para Irak? Que si yo estaba loco. ¿Tú estás loco? ¿Qué vas tú a buscar por ahí? Y yo le dije, yo soy un soldado de Fuerzas Especiales, soy un soldado y estoy siendo designado para cumplir esa misión, que es una oportunidad única. Todos rotundamente me lo prohibieron. Bueno, literalmente yo dije no. Mi esposa, que era mi novia en ese momento, me dijo que no, mi madre, y mi hermano mayor, el mayor general Castro Castillo, me dijo, usted no va para allá. Y yo le dije, bueno, comandante, yo tengo cédula y soy mayor de edad. Es una decisión mía personal, yo voy para esa misión. El entonces coronel Ovalle y yo fuimos a Tampa, Florida, al Comando Central de los Estados Unidos, donde nos entrevistamos con el área de operaciones del Comando Central, y ahí nos manifestaron cuál era el interés y qué tipo de misiones iban a cumplir nuestros soldados y qué tipo de unidad y tamaño ellos requerían de nosotros. ¿Qué requerían los Estados Unidos del Ellos ejército requerían dominicano? una unidad tamaño batallón. Para cumplir misiones de operaciones de estabilización. Que si estábamos en la capacidad y nosotros contestamos que sí. A nuestro retorno nos reunimos con el señor secretario, le manifestamos cuáles eran
cuáles eran las intenciones de los Estados Unidos con respecto a las tropas que serían enviadas, y a partir de ahí fue que empezó la organización real de las tropas, que fueron conformadas por unidades de fuerzas especiales de todas las Fuerzas Armadas y un pelotón de la Policía Nacional. O sea que se trató de una fuerza de tarea conjunta. Soldados que venían de unidades tácticas, o sea, unidades que no son convencionales de las Fuerzas Armadas, sino que son gente muy bien entrenada. Y entonces ese era el acopio que estaba exigiendo, el lineamiento que había propuesto el general Camacho para los hombres, que lo acompañaban a él tenían que ser una especie de special force, y de eso se componía este contingente de hombres de 300 que corresponde a un batallón. Nos facilitó el entrenamiento y todo, que escogimos lo mejor de lo mejor que había en las Fuerzas Armadas en ese momento. ¿Cómo fue el proceso de formación de estas personas que iban para Irak? El entrenamiento inicia en San José de las Matas. Posteriormente, en el último mes, en la base aérea de San Isidro, y después entonces cerca de Barcelona. Ahí tuvimos ya entrenamiento, lo que era la guerra química, biológica, que podía, y de eso se hablaba mucho, de que podía ocurrir algo de esto en territorio hostil cuando estuviéramos ya en el territorio iraquí. Donde los españoles nos dieron un entrenamiento final para asegurarse de que estábamos listos, no solamente nosotros, sino el batallón de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua, que componíamos todos la Brigada Multinacional Plus Ultra, bajo el mando español. La base Santo Domingo, como la denominamos, recibieron un ataque de fusilería. ¿Cómo fue la llegada al desierto? Cuando llegamos a Irak, la temperatura era sobre 40 grados, se puede usted imaginar lo que es eso. En un área totalmente desértica, arena por todas partes, carpas gigantescas, donde permanecimos por espacio de una semana, ambientando las tropas a ese medio ambiente, a ese clima, enseñando a los soldados a manejar los que iban a servir de choferes de la movilidad en terreno arenoso, y otros tipos de entrenamiento, por ejemplo, de GPS que íbamos a necesitar para realizar nuestra misión. De la entrada, Kuwait, hemos pasado hace unos 20 minutos. Esta es nuestra entrada nuevamente a Irak, procedente de Kuwait. La tiene completamente árida. Es como pasar de República Dominicana a Haití, definitivamente. De Kuwait salieron a Diguanilla. Entiendo que me dio una tormenta de arena. Así es. Ya cuando las tropas estaban listas a ser desplegadas a su lugar final, se preparó un convoy, nos fuimos por tierra desde donde estábamos a atravesar el desierto para llegar a nuestro punto final, que sería la provincia de Al-Qadisiyah, cuya capital es Diguanilla. Bueno, estamos aquí en P3. Aquí está el comandante Ryder, el capitán Ryder, y nos habla el mayor Goico, el teniente González, y estamos en P3 justamente a las 6 del campamento. Vamos a hacer una toma con los últimos minutos de esta cinta. Aquí podemos observar el edificio de la CPA, GST, el hospital de Diguanilla. Esta es la parte sur. Dígame su nombre y rango. Cubriendo el puesto P3. Cuando llegamos la primera noche a Irak, nosotros fuimos trasladados con un convoy brindándonos mucha protección, y
y 2 helicópteros Black Hawk a los extremos hasta que llegáramos a nuestro campamento. Durante ese trayecto, que duró 48 horas, se suponía que íbamos cubiertos por apoyo aéreo, todo ese convoy de vehículos. Sin embargo, en medio del trayecto se presentó una gran tormenta de arena, algo inimaginable para nosotros que somos de por aquí, Claro. donde todo se pone oscuro, donde uno no puede ver, donde el apoyo aéreo tuvo que retirarse. Una vez que llegaron a Diguanilla, su sede era una universidad de la zona. Cuando tocaron el campamento, ¿qué fue lo primero que hicieron? Así es, ya lo que fuimos al reconocimiento de líderes, habíamos estado en ese lugar y basado en lo que era ya las infraestructuras donde íbamos a permanecer y todo lo que la circundaba, nosotros ajustamos nuestra planificación. Pero da un poco de risa porque eso dio al traste con que cuando vimos los baños, habían hoyos en el piso para hacer las necesidades. Y claro, habían baños, pero no para 300 hombres que estaban. ¿Y cómo hacían en el momento que estaban en esa situación? Bueno, se crearon baños ecológicos, se hicieron las mismas tropas, el mismo ejército dominicano construyó algunos baños ecológicos. La comida, ya te digo, que se iba a buscar con camiones blindados, se iban muy de madrugada a buscar diario, cada día, a 3-4 horas de distancia. Había un riesgo muy grande, pero era comida muy buena. Pero cuando llegamos a ese lugar ya con el grueso de las tropas, empezamos inmediatamente lo que se había coordinado. La transición entre el batallón de los Marines que estaban ocupando esa zona y que era su área de responsabilidad con nosotros. Estamos en el puerto P3. Estamos observando una jipeta sospechosa a las 4:30 del... A la derecha tuya, por donde está el camión volador. ¿Cómo fue esa instancia en el campamento? Esos primeros días de adaptación. Desde que llegamos ya, escuchamos los tiros, los disparos, era la 24 horas del día. Incluso teníamos que hacer ejercicio dentro del recinto, porque los tiros caían ahí. Y hubo una vez que había que andar con el casco, chaleco y con un fusil. Esos primeros días fue de mucha organización, de muchas preguntas. Hicimos un switch con los americanos de absolutamente todo, desde la alimentación, los horarios de los baños, qué quedaba en los alrededores y salir a las calles ya a hacernos cargo de nuestra área de responsabilidad, que lo hacíamos de 50-50. Salían la mitad americanos, mitad nosotros, a hacer los recorridos, los patrullajes. Y luego ya cuando estábamos listos, entonces asumimos totalmente nosotros el control del área de responsabilidad. General, ¿cómo se duerme en la guerra en medio de una situación bélica? Es difícil. Dormíamos en unos catres, pero era con el fusil, yo tengo una foto por ahí. Era con el fusil aquí, con un ojo abierto y un ojo cerrado. Las horas de descanso las teníamos programadas y sectorizadas de acuerdo al trabajo que haya realizado un grupo determinado de nuestras tropas y otro. Siempre había personal descansando, siempre había personal alerta para las patrullas, de servicio, etc. ¿Tenían todos los servicios allí? El tema de la comida, por ejemplo, ¿cómo hacían para surtirse? No teníamos una cocina. Teníamos que ir a comer, a buscar la comida en otro sitio donde había una comida y entonces a eso había que trasladar desde la madrugada, había que poner camiones para eso, para traer la comida. O sencillamente comer comida plástica, comida de plástico. Comíamos raciones, que son una funda que llevan para la guerra, que está muy preparada y es muy buena, pero después cuando tiene 4 días comiéndola ya no la quiere comer. Los Estados Unidos era nuestro mayor soporte en cuanto a lo que era la logística de nuestras tropas. Nos aportaron los equipos que íbamos a utilizar, los uniformes, etc. Nosotros de aquí llevamos las armas. Todo el armamento que utilizó la Fuerza Aérea Quisqueya, tanto uno como dos, fue llevado por nosotros. Sin embargo, los equipos individuales nos los suministraron los Estados Unidos y los equipos de transporte. Al principio
el general español no permitió que las tropas salieran a las calles, porque él decidió que no estábamos listos en cuanto a equipamiento se refiere. No teníamos vehículos, no teníamos la movilidad necesaria, teníamos falta de comunicaciones, etc. O sea que duramos alrededor de una semana ya listos para operar, pero no llegaban los equipos. Sí hacíamos patrullas cercanas. ¿Cómo lo hacían? A pie. Y esa patrulla a pie se hizo porque las unidades que nos correspondían para el patrullaje motorizado no habían llegado. Pero había que hacer un reconocimiento del área. Y el coronel Camacho en ese tiempo dijo, bueno, como quiera, tenemos que reconocer dónde estamos. Y salió a pie. Y eso llamó la atención porque todos los ciudadanos de ahí estaban acostumbrados a ver patrullas motorizadas en blindado, con una ametralladora montada, y los que iban manejando, los que iban encima, con cara de pocos amigos. Y los dominicanos salieron a patrullar y saludando gente. La gente se quedó así asombrada. Pero bueno, ¿y esta gente? Los soldados somos y soldados moriremos. General, ¿recuerda el primer ataque que recibió la base? El primer ataque fue un ataque de fusilería. A tiros. Se efectuó más o menos al caer la tarde, un día por la tarde. Los soldados que estaban en el frente de la base Santo Domingo, como la denominamos, recibieron un ataque de fusilería. Al parecer, de algunos elementos que siempre circundaban la zona, esperaron un momento preciso y empezó el primer ataque de fusilería. Está disparando a las 6, está disparando por el hospital, por el hospital, por el hospital no está disparando. Claro, por el hospital, comando. Desde la mezquita están tirando. Ubique de dónde sale y devuelven el fuego. Ese fue nuestro estreno, porque nosotros ahí, en base a nuestros planes y procedimientos, entonces aplicamos todos los estipulados de nuestro plan de defensa y respondimos al ataque. ¿Fueron atacados en varias oportunidades? Hubo varios ataques, muchos. Sufrimos muchos ataques. ¿Recuerda alguno en especial que me pueda describir? Sí, para mí fue especial el primer ataque, porque era nuestra primera experiencia. Desde que nosotros llegamos a Irak, como le dije, con mucha expectativa y lleno de temores. Nos llegaron a atacar a las 2 de la mañana, cuando estábamos durmiendo. Pasaban por ahí, tan. Durante nuestros 6 meses de estadía fuimos atacados 5 veces en nuestra base. Pero también en la circulación de los patrullajes, de los soldados en la calle, también tuvieron algún tipo de ataques y enfrentamientos. ¿Cuántos, general? Varios incontables. ¿Recuerda alguno en específico? Recuerdo que en un momento determinado no teníamos el comedor instalado en la base, entonces nuestras tropas, yo tenía que movilizar diariamente 2 convoyes, uno en el día y uno en la tarde, a buscar nuestros alimentos a la provincia vecina, donde estaban los salvadoreños y los hondureños. Y en ese trayecto el personal recibió una emboscada. ¿Qué pasó allí? Hubo una explosión por un artefacto explosivo improvisado que afectó uno de nuestros vehículos. Nuestros soldados, que estaban muy bien entrenados para reaccionar ante emboscadas, reaccionaron, dieron la alarma. Ellos se mantuvieron en el lugar, hicieron su propia seguridad hasta que llegaron los refuerzos, que pudimos retirarlos del lugar. ¿Hubo bajas durante alguno de estos ataques, general? Sí, claro que sí. Hubo un día, que te puedo contar, que nosotros asistimos junto a la unidad de asuntos civiles españoles a poner en posesión un nuevo jefe de policía en una de las provincias que estaba bajo nuestro control, nuestra responsabilidad, y se desarrolló una ceremonia de cambio de mando. Andaban 3 vehículos de la Fuerza Aérea Quisqueya, yo andaba presente, y andaban 2 vehículos españoles. Al finalizar la ceremonia,
El mayor español que estaba a cargo de ese equipo me pidió quedarse en el lugar porque tenía asuntos que resolver relacionados con su trabajo. Yo le dije al mayor que eso rompía el protocolo de seguridad de la coalición, donde no podían circular menos de 3 vehículos militares en el territorio iraquí, y ellos nada más tenían 2 vehículos. Él me dijo que él pidió autorización para ello y que no me preocupara, que él tenía eso bajo control. Bueno, le deseé suerte y nosotros con nuestros 3 vehículos y nuestra seguridad retornamos a nuestra provincia y a la base, y al llegar a la base recibí la noticia de que los españoles habían sido emboscados y el mayor precisamente que me pidió la autorización para quedarse, lo mataron de un tiro en la frente. ¿Hubo bajas de dominicanos? La mayor parte de ellas eran bajas por enfermedades. Tuvimos varios heridos en ambos grupos, pero no muertes. ¿Recuerda alguno de los hechos donde alguno de nuestros hombres haya resultado lesionado? Claro, en uno de los ataques a nuestra base. El primero, como te dije, fue un ataque de simple fusilería, pero el resto de los ataques fueron con lanzagranadas. Ellos emplazaban sus morteros, le tiraban a la base y dependiendo de dónde caían, hacían las correcciones para tirar de nuevo, y ahí era donde salían nuestras patrullas a evitar de que ellos enfocaran su ataque directamente a la base. Halcón, Alfa 4. Prosiga, Alfa 4, prosiga. Hacemos una fuerte explosión frente arriba del edificio de la... Una de esas granadas un día cayó precisamente en un puesto de centinela donde uno de nuestros soldados resultó herido. ¿Por qué atacaban la base Santo Domingo? Nosotros teníamos amenaza de ataque. Los informes de inteligencia decían que tal día va a haber un ataque, porque había un elemento llamado Moqtada al-Sadar, que era el líder de los insurgentes, le llamábamos, era el líder de los insurgentes, y él vivía amenazando con atacar nuestro campamento. No solamente la base Santo Domingo, donde quiera que hubiera algún elemento de militares extranjeros que apoyaban esa intervención, siempre eran atacados, porque normalmente cuando un país es intervenido, hay personas que no están de acuerdo con esa intervención. Entonces esos elementos disidentes buscaban la manera de desestabilizar lo que era nuestra participación en esa guerra. Durante su estadía realizaron muchísimas protestas frente a la base solicitando que se retirara lo que fue la Fuerza de Tarea Quisqueya 1 y Quisqueya 2. ¿Qué conversaban con los insurgentes? Sí, normalmente, ¿Cuál era la solicitud de ellos? Normalmente a la semana nosotros recibíamos 2, 3, hasta 4 manifestaciones frente a la base, donde esas personas solicitaban el retiro de las tropas de su territorio. En algunos casos dialogábamos con los líderes de esas manifestaciones, donde ellos nos entregaban un pliegue de solicitudes, entre ellas la principal, que era el retiro de las tropas. Los insurgentes tomaron el hospital y desde ahí hicieron un ataque brutal. ¿6 meses duró la Fuerza de Tarea Quisqueya 1? La Fuerza de Tarea Quisqueya 1, 6 meses, y la Fuerza de Tarea Quisqueya 2, 4 meses. ¿Cómo fue el proceso de transición entre una Fuerza de Tarea y otra? Nosotros duramos aproximadamente una semana, 15 días en la transición del mando. Ellos ubicándonos los lugares de servicio, los puntos vulnerables, explicándonos
completamente la misión. Eso se planificó en la coalición también, cómo serían los relevos. El proceso de transición fue que nosotros de allá para acá mandamos 150 hombres y de aquí para allá mandaron los primeros 150 para hacer la transición. Cuando llegó el primer equipo de 150 hombres al mando del coronel Hurtado en ese momento, ese mismo día tuvimos un intento de ataque en nuestra base. Más para abajo. Aproximadamente 2:30 de la mañana hubo una explosión cerca del campamento. Una persona cargado de explosivos intentó entrar a la base, pero explotó unos metros antes. Dijimos, si ese hombre hubiera entrado aquí al campamento, no vamos todos. ¿Hubo algún tipo de ataque puntual a alguna zona de la base Santo Domingo? A mediados de abril recibimos la información, mediante informes de inteligencia, de que a las 10 de la noche, específicamente a las 22:00, íbamos a recibir un ataque. Era una información, como ya teníamos meses manejándola, de que íbamos a recibir un ataque y el ataque no se materializaba. Como le digo, había ataques fuera de la base, pero en nuestra base no habíamos recibido ningún ataque. Pues esa noche, a las 22:00 en punto, sonaron bombardeos de morteros. Cuando yo escuché esos morteros y cayendo en la periferia del campamento, yo dije en ese momento, ¿para qué yo vine a esto también, que yo estaba en mi casa? Después de varias noches atacando, cayó una granada exactamente en un puesto de centinela. En ese puesto de centinela había un teniente de la policía y un sargento del ejército. El puesto de centinela quedó totalmente destruido y ellos estaban dentro de la caseta. Quedó totalmente destruido el puesto y solamente el teniente de la policía sufrió una herida en uno de los pómulos, no recuerdo si fue el derecho o el izquierdo. Esa es la orden que yo tengo. Eso no lo dejo subir a la azotea. Base de España aparentemente siendo atacada por morteros. Se pueden escuchar en esta dirección que estamos enfocando las explosiones. Un día normal del mes de abril del año 2004, mientras efectuábamos una patrulla de reconocimiento a unos 800 o 900 metros de nuestro campamento, de repente una granada de mano impactó la goma lateral izquierda de adelante del lado del conductor. Y ya tú sabes, cuando eso ¡boom!, levantó el bombis y uno se quedó en el aire. Tú sientes que eso dura 1 o 2 horas para bajar, pero eso retiro solo de una vez, en fracción de segundo. Cuando volví en sí, que a mi compañero le veo la sangre en la cara, ensangrentada y así como desmayado. Lo agarro por el chaleco fuertemente y ahí él vuelve en sí. Y me dice, ¿cómo llévame al hospital? Que no veo, no puedo ver. Luego tener la cara llena de sangre. El chaleco antibalas en la puerta protegió al chofer de esa unidad de los fragmentos de la mina que explotó. Porque al chaleco que él tenía en la puerta se le enterró un fragmento como de 5 o 6 pulgadas. Y ese fragmento iba directo al costado del soldado. Entonces el soldado recibió varias heridas de fragmentos, pero más pequeños, que no fueron un fragmento tan grande como el que se clavó en el chaleco. Bueno, en ese momento los insurgentes aprovecharon la situación y empezaron a atacarnos con fusil AK-47. La suerte es que los otros 2 hombres de la patrulla
salieron ilesos de esa explosión. Por esa razón, los soldados pudieron desplegarse y repeler el fuego. Di la nota de alarma a nuestro superior en el campamento, al coronel Gustavo Cabrera, y nos brindaron apoyo desde la azotea del campamento con ametralladoras y los francotiradores. Luis Alfonso me dice: comando, ya yo puedo ver, vamos a avanzar. Entonces, en el bombe, así como estaba, tuvimos que salir mientras los otros soldados repelaban el fuego, más el apoyo que teníamos desde la azotea del campamento con los francotiradores, y así, gracias a Dios, pudimos entrar al campamento que estaba a unos 800 metros. Increíblemente, lo que salvó a ese soldado fue que el general Hurtado, como yo le dije a usted, colocaba una protección que para los otros se burlaban, pero él ordenaba que en las puertas de la camioneta y de los jeeps colocáramos un chaleco antibalas en la puerta. ¿Cuál fue el ataque más fuerte? El ataque más fuerte, según las lecciones aprendidas y los que narran lo de la Fuerza Aérea Quisqueya II, fue desde el hospital que quedaba al lado de la base. Teníamos la base aquí y un hospital aquí al lado, un edificio bien alto que considerábamos un terreno clave porque la posesión de él representaba un gran atractivo para el que lo posea. Imagínense que el enemigo tomara ese edificio, la base le quedaba abajo. Y realmente sucedió. Durante la estadía de la Fuerza Aérea Quisqueya II, los insurgentes tomaron el hospital y desde ahí hicieron un ataque brutal a la base de Santo Domingo. Para allá no, para allá no. ¡Vaya a las escaleras rápidamente! ¿Qué me dice, Júpiter? Están por P7, P8, P6, P7, P8, P6. Temió por su vida. Pero yo tenía miedo desde que me dijeron que yo iba para allá. Oh, pero cuando me dicen eso, yo lo primero, yo me puse nervioso, lloré, grité, brinqué, salté. Y como le dije, yo fui donde una cuñada primero, antes de decírselo a mi esposa. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy huérfano hace muchísimo tiempo. Ella también se murió su papá y su mamá, entonces nosotros no tenemos nosotros. Y con 2 hijos pequeños. Y uno coge para tan lejos. Todos los que conformábamos la unidad estábamos llenos de temor, llenos de expectativa de qué vamos a pasar. Sin embargo, eso nos motivaba a afianzar más lo que eran los controles y la seguridad. ¿Cómo fue el contacto con la familia? No era difícil porque se estableció una línea en que nosotros podíamos alternativamente cada cierto tiempo comunicarnos con nuestra gente. Podíamos hablar por teléfono, pero eso era en turnos. Uno hablaba por satélite y ya llegó un momento que uno estaba al borde de la desesperación cuando uno tenía 2 o 3 días que no sabía de... Donde cualquier soldado que tuviera algún tipo de inconveniente, porque el internet ya funcionaba, ya existían los correos electrónicos, había comunicación fluida a través de correo electrónico, pero cualquiera que necesitara hacer una llamada tenía la comunicación disponible. Okay. Tenía aproximadamente, yo creo que ni un mes allá en Irak. Entonces él tenía, me parece, unos 7 años y le dice a un amiguito allá: oye, me llamas a tu papá. Ya matan a tu papá en Irak. Y él le dijo: mira, discutieron, no recuerdo si ellos pelearon, pero eso me marcó bastante. Pero la señora mía me lo dijo ya después, no me lo dijo ahí, porque como yo estaba allá, no me lo quiso decir allá. Pero eso me impactó mucho y todavía me impacta. Estando las tropas dominicanas
en el Medio Oriente, fue capturado Saddam Hussein. Bueno, cuando atrapan a Saddam Hussein, nosotros estábamos en nuestras actividades normales allá en la base, cuando nos avisan de que había ocurrido eso y que pusiéramos en la radio, que se iba, una emisora que transmitía en inglés y eso. Y luego en la televisión también lo vimos el operativo donde Saddam Hussein, y después cuando le estaban examinando la boca, todo un médico para ver la dentadura y confirmar, ¿no?, que era esa persona. Nos enteramos por la cantidad de disparos y explosiones que estábamos escuchando. Creíamos que era un gran ataque que se nos venía encima. Sin embargo, era el pueblo iraquí celebrando en las calles, y la celebración de ellos es tirando tiros para arriba y explosionando artefactos donde manifestaban la alegría de la caída de ese tirano. ¿Se generan traumas en territorio bélico en los soldados? Aunque gracias a Dios nosotros no vivimos eso, pero sí lo vivimos. Sí, pero usted trabajó con norteamericanos, especialmente, que le mataron compañeros frente a ellos. Ahí mismo. Es un trabajo grandísimo, y más que yo trabajé con ellos. Uno se deprime, tiene una reacción, depende de cómo sea la persona, porque ante un evento uno reacciona de varias formas. Unos lloran, otros salen corriendo, otros se deprimen, otros quieren dejar esto. Es un estado de ansiedad y zozobra que uno vive permanentemente durante esté en un territorio hostil como era el Irak. Cuando mi esposo y yo estábamos hablando, te cuento que en ocasiones él tenía que soltar el satelital y decirme: nos están bombardeando. Y era, bueno, literalmente una zozobra de vida. Yo perdí mi matrimonio en esto, ¿tú entiendes? Dejé de vivir con mis hijos por esto, se perdió todo esto, todo mi concepto de familia. Y entonces, bueno, o sea, que aquí todos tuvieron pérdidas. Hay gente que después de esto no pudo embarazar más a sus mujeres, que cada vez se perdían las criaturas, y quizás esto es la consecuencia del desierto. ¿Quién me paga a mí todas las arenas que tengo en los pulmones, a Camacho, a Mato, a cualquiera de ellos? Hubo en la Fuerza de Tarea Quisqueya 2 situaciones tensas, donde se hablaba, inclusive llegó un informe aquí a la Fuerza Armada, que se hablaba de la desmoralización del soldado dominicano por la situación precaria que estaba viviendo. La moral de nuestra tropa siempre estuvo, gracias a los líderes que teníamos, la plana mayor que teníamos, era o sea, todo el tiempo. Los mismos comandantes bajaba, hacía ejercicio con nosotros. Tuvimos poco tiempo de pensar en precariedades. Sin embargo, los soldados tenían contacto con soldados de otros países y hablaban de cuánto tú recibes, cuánto yo recibo, y eso generó algún tipo de desmoralización momentánea, porque nosotros hablamos con los soldados, le hicimos entender que estábamos ahí por un servicio que nuestro país había asumido y que todo lo demás lo trataríamos después, pero nuestro enfoque debería ser estrictamente al cumplimiento de nuestras operaciones, salir bien y salir vivo. Han pasado 17 años y mucho de lo que se dice en la República Dominicana habla que supuestamente quienes fueron a la guerra de Irak lo que estaban era sacando fotocopias y lo que estaban era jugando dominó. ¿Le pasó a usted eso cuando llegó aquí? ¿Sintió que parte del país en algún momento no reconoció la labor que ustedes estaban haciendo allá? El país no lo reconoce, porque la gente entiende que era una misión de paz, como cuando fuimos a Kosovo. Kosovo era una misión de paz, pero la misión nuestra no era una misión de paz, era un conflicto bélico, era una guerra, porque todavía en Irak se estaba peleando y había muertos todos los días. Ellos quisieron como desprestigiar la gran labor que hicimos, reconocido por los organismos internacionales que nos reconocieron, la coalición, por el buen trabajo que hicimos. Y es lamentable que en nuestro país entonces
muchos militares y civiles también, pero más militares. Cuando uno exhibía su ropa de Irak y esa cosa, y no, ustedes no fueron a hacer nada para allá. Sí, los mismos militares, los mismos hermanos de armas y los mismos compatriotas. Se dicen muchas cosas. Sin embargo, por eso es bueno contar la historia realmente cómo ocurrió. Porque el país estaba muy poco enterado, se le dio muy poca información realmente de lo que nosotros fuimos a hacer allí. Inclusive, la mayoría de nuestra población mal entendió lo que era la palabra de estabilización y la palabra de reconstrucción. Nosotros íbamos a reconstruir el Estado iraquí, no en términos de ingeniería, sino en términos de seguridad. La población entendió que nosotros íbamos a hacer labores de albañiles y ese tipo de cosas, reconstruir infraestructuras. Y no era así, era reconstruir una democracia. Y para eso se necesita la fuerza. ¿Cree que se le ha dado el puesto que merece a los 604 hombres que estuvieron en esas fuerzas de tareas? Fuimos condenados vulgarmente al olvido. Y a mí en esto me parece, tú sabes, que es una mediocridad de nuestros políticos, una verdadera mediocridad. Unos le han dado el valor y otros no. General, hay un grupo de veteranos de guerra que han estado levantando una voz de solicitud, de reivindicaciones que no se dieron en su momento y que hoy, 17 años después, todavía el Estado dominicano está en deudas con ellos. ¿Se está haciendo algo en relación con ese tema? Cuando uno va a hacer una misión fuera, deben de darnos unos viáticos. Porque nosotros no tienen comida, pero los españoles fueron los que más dieron comida. Nosotros nos fuimos con $200 de aquí. Entonces, los viáticos estamos esperando. Todavía. 18 años después. Totalmente ninguneado. Y todavía hoy, o sea, todo lo que huela a esa gestión, todo lo que huele a esa gestión, no tiene una resolución. No hay un régimen de consecuencias para eso, para saber dónde se quedaron los viáticos, por ejemplo. Para ello, hace unos meses se designó una comisión donde ellos fueron llamados, fueron interrogados y esa junta de investigación determinó que dentro de lo que ellos sí merecen es el pago de sus viáticos. Eso está en proceso. ¿Hay disposición? Hay disposición. De hecho, el señor ministro de Defensa actual, el teniente general Carlos Díaz Morfa, recibió los cabezas de esa comisión para darle el aliento de que eso está caminando y que en algún momento iban a ser saldadas esas deudas. La labor de la Fuerza de Tarea Quisqueya 1 y 2 fue reconocida por la coalición a nivel internacional. Así es. Cuando el señor secretario de las Fuerzas Armadas, de ese entonces, el teniente general Soto Jiménez, visitó a las tropas junto con una comisión de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, recibió de parte del comandante de la coalición, general polaco, y del comandante directo nuestro, el general español, las felicitaciones por nuestra participación, pero también hizo ver que los soldados dominicanos que estaban en Irak eran bien aguerridos, eran bien respetuosos de los derechos humanos y que ellos eran agradecidos de contar con unas tropas tan motivadas como las dominicanas. Los dominicanos pues hicieron tremendo trabajo, excelente trabajo mientras estuvimos movilizados para la zona de Irak. Estuvimos 2 veces, en el 2003 y en el 2006, y vimos el apoyo y sentimos el apoyo de la comunidad dominicana y estamos agradecidos por el trabajo que hicieron. Al regresar a territorio dominicano, general, ¿cómo fue pisar nuevamente la isla? Nacer de nuevo. Yo lo recuerdo mucho como una escena de película, era como mucha gente súper en expectativa de que quién iba a llegar, cómo iban a llegar, todo eso. Muchos familiares habían ahí en medio así de la pista de aterrizaje. El recibimiento que se organizó fue muy épico, muy bello, realmente. Llegaban los soldados en los aviones, le permitieron tal vez la primera vez que se le permitió a la familia ir a la explanada
donde aterrizan los aviones a los familiares, y entonces los familiares recibían a los soldados después de un cierto protocolo en el que el jefe del ejército o quien fuera el mandadero recibía formalmente a los soldados, les daba la bienvenida, entonces ya se reunificaban con su familia. No hubo nada mejor que ver que ellos llegaron. En el periódico El Caribe salió mi esposa en primera plana que había roto la barrera y con una bandera. Él quedó justamente frente de mí. Y entonces me dijeron que si yo quería irlo a saludar. Yo dije, pues claro. Entonces fui y lo saludé y él mismo se sorprendió cuando me vio. Cuando se abrió esa puerta de ese avión, que sentimos esa algarabía de esas familias esperándonos, de nuestros jefes militares, fue una sensación que no te lo puedo explicar. Bueno, general, todos los países tienen un Día del Veterano. Esperemos que este espacio sirva, quizás para que también aquí en la República Dominicana se pueda honrar a todos aquellos que han hecho patria, que han puesto además la bandera dominicana en alto en otros países. Honor a quien honor merece.